Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a los organizadores por haberme invitado a participar. Ustedes ya han tenido, creo que, una introducción bastante interesante en las dos jornadas anteriores acerca de distintos aspectos de esta problemática, y en atención a que el espacio o el tiempo el que podré hablar no es demasiado extenso, he seleccionado algunas pequeñas cuestiones formuladas a través de algunas preguntas que tal vez nos permitan abordar algunas temáticas relacionadas con la problemática habitacional de las personas en situación de calle. En realidad, esta cuestión de la problemática habitacional de las personas en situación de calle se encuadra dentro de la agenda urbana de ONU Habitat, por lo tanto interesa asociar justamente la cuestión de la problemática habitacional con la agenda, en el sentido de considerar también el derecho a la ciudad, de lo que se ha estado hablando, y con profundidad en las jornadas, sobre todo en la primera, a partir de la conferencia de Jordi Borja. Es decir, la cuestión del derecho a la ciudad es algo que, de una manera más intuitiva y sin formular ciertamente conceptos desde alguna suerte de cientificismo o de los estudios sociológicos que se han elaborado al respecto, sin duda que coincide en gran medida con quienes llevamos adelante las acciones en procura de satisfacer las pretensiones de las personas que están en situación de calle. Es decir, ese conjunto, ese conglomerado, como hablaba Jordi Borja, de derechos interdependientes que no pueden gozarse unos sin los otros, y que son en definitiva los que son enunciados y mencionados como derechos efectivos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y Culturales, que luego origina el órgano de control, que es el Comité DESC. Entonces ahí vemos que hay una relación, una vinculación umbilical entre la agenda urbana de ONU Habitat y la problemática y el modo en que suele ser abordado por el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, al que me voy a referir por ser el lugar nuestro, el lugar donde estamos, donde nos situamos y donde la mayoría de las acciones se cumplen, con la intervención de todos los operadores jurídicos, no solamente los defensores públicos, que en este caso somos algo así como los anfitriones, sino también los jueces, los fiscales y todas las personas que acompañan el encuentro para que se encuentren las personas en situación de calle, con quienes podemos asesorarlos desde una perspectiva de derechos, no desde una perspectiva asistencial, como estamos diciendo desde el primer día. Acá no se trata de dar una ayuda caritativa, sino de reflejar sus derechos a través de acciones judiciales, y así ha sido reconocido por, diría yo, que la totalidad de los jueces del fuero desde el primer día, desde el año 2001, cuando comenzamos esta cruzada a partir de un hecho sintomático, que fue la concurrencia de cerca de 870 familias que fueron al edificio de la calle Avenida de Mayo para que pudiéramos dar una solución a la problemática que en ese momento consistía en que iban a ser desalojados de los hoteles donde estaban residiendo a partir de un subsidio mínimo otorgado por el gobierno, que se desprendía de la confluencia de viejos planes de emergencia habitacional. La problemática habitacional entonces se conecta directamente con el derecho a la ciudad. Entonces esto me permite hacer una primera pregunta, que es ¿por qué entonces la ciudad? Y esta pregunta formulada de esa manera es en realidad la que se hace Italo Calvino en los primeros párrafos de su libro Las ciudades invisibles, y está en el capítulo donde habla de las ciudades indivisibles, es decir, aquellas en las que todos los espacios son aptos para que las personas puedan comer, dormir, desarrollarse, tener sus trabajos, contar el dinero, en fin. ¿Qué es eso? Esa realidad es justamente la no ciudad, eran los lugares donde habitaban la horda, los ancestros del hombre. Por eso, cuando Italo Calvino dice ¿por qué entonces la ciudad? ¿Qué es lo que separa el adentro del fuera?
¿qué es lo que distingue? Dice, el aullido de los lobos del estruendo de las ruedas. A mí me pareció altamente, digamos, significativa, muy explicativa, porque si nos remontamos un poco nada más que a los cuentos infantiles, fijémonos que lo ominoso, lo peligroso, lo que implicaba inseguridad, eran los lobos, es decir, que significaban lo que estaba más allá de la aldea, aquello que no se debía permitir que llegara. Y por eso es que los hombres empezaron a construir las ciudades, como dice el Génesis, a coser los ladrillos con piedras y con betún como argamasa, y ahí empiezan las murallas, empiezan los puentes, empiezan las casas, las habitaciones. Entonces ahí vemos claramente estos dos ámbitos absolutamente significativos e imprescindibles para que las personas puedan realmente desarrollarse, ser quienes son. Es decir, la primigenia idea del encuentro en el espacio público para poder hablar y actuar como praxis en conjunto, que es la suprema posibilidad del ser humano, como dice Hannah Arendt, es decir, aquello que se habla y se puede hacer en conjunto y que no es ni otra cosa que la idea de la política. Las acciones son en definitiva políticas, por eso no se hace en un espacio cerrado, sino en un espacio público. El ágora griega, el foro romano, las asambleas en la actualidad, las ideas que se transmiten y luego la praxis que puede desarrollarse a través de un discurso, a través de una lucha o a través de una militancia en sus diversas formas. Ahora bien, cuando vemos dónde eran estos lugares donde las personas pretendían estar para poder, como dice la observación general número 4, desarrollarse en paz y tranquilidad junto a sus familias, llevar adelante sus planes de vida, y también poder aislarse si lo desean. Fíjense ustedes que las dos dimensiones deben ser comprendidas, aquello que implica la privacidad, la intimidad, aquello sobre lo cual solamente y autónomamente podemos permitir que se introduzcan, que se invada, que se intruse, y por otro lado el espacio público donde tendrá lugar la acción política, finalmente en el sentido de Hannah Arendt. Como ven, ya no alcancé ni a preguntarme la segunda ni la primera pregunta. En fin, esto es como el epígrafe, diríamos, ¿no? Bueno, vamos a hacer la segunda pregunta, avancemos rápidamente. Y como estos son datos, yo hasta les puedo decir, miren, lean el relevamiento y déjenme a mí, sin necesidad de tener que recordar un montón de datos que están en el relevamiento que fue llevado a cabo entre el 8 y el 15 de mayo por un conjunto de asociaciones civiles, juntamente con la intervención de la Defensoría General, la Defensoría del Pueblo y la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué voy a decir? Y acá voy a saltar así rápidamente, como, no sé, la palabra encontraron no es exactamente correcta. Relevaron a 4.413 personas que estaban en efectiva situación de calle. Hubo 48 recorridos que se correspondían con las 48 comunas, y los recorridos fueron por todos los espacios abiertos que había en la ciudad o cerrados, porque abarcaban desde caminos, desde autopistas, bajo autopistas, contenedores, el ingreso de los bancos, es decir, todos aquellos lugares donde podía haber habido o encontrarse personas. Estas personas fueron relevadas, 4.413, pero encuestadas un poco menos, 4.079. Había mujeres y hombres y niños. En su mayoría, un 77% terminaron siendo hombres, lo cual no es extraño porque es la población que generalmente se encuentra en la calle. Un 22% mujeres, de las cuales 41 estaban embarazadas, cerca de 650 niños. Y además se detectó que muchos de ellos estaban en ranchadas, es decir, en grupos como de 610 ranchadas, es decir, son conglomerados de personas, grupos de personas,
que están unidas generalmente por esa convivencia obligatoria que tienen en determinados espacios. Después había otros grupos que no fueron identificados exactamente cuál era el factor aglutinador. Había también familias y había personas y hombres solos. En cuanto a otras características destacadas que fueron determinantes para que se llevara adelante la encuesta, era el objetivo de las preguntas insertas en los formularios que utilizaron los encuestadores, se encontraba, por ejemplo, el tiempo de permanencia. La mayoría estaba desde hacía, o hubo un número significativo, un tercio por lo menos, desde hacía 6 años, otros desde 3 años, y había un porcentaje menor, un 22%, que estaba aproximadamente durante el último año. Por otra parte, los motivos por los cuales se encontraban en la calle, encontramos desde un 40% por motivos familiares, otro 38% por motivos relacionados con problemáticas de salud, y finalmente un porcentaje menor por otras razones. Esto, sin embargo, no me satisface exactamente, más allá de decir contrastemos estos números con los que dice el gobierno, que por supuesto es una perspectiva para exigir que sean tomados en consideración. Pero lo cierto es que las personas que acuden a las defensorías para ser atendidas y asesoradas son vistas en su dimensión humana y cualitativa. De lo que nos fijamos entonces es de su derrotero biográfico, que es aquel que nos permite poder ser sus mejores abogados y mejores defensores, si entendemos primero qué quieren, porque también debemos entender que no toda esa población quiere salir necesariamente ahora de esa situación. Si nosotros lo pensamos seriamente, muchas de esas personas han roto todos sus vínculos familiares, de trabajo, y sienten que su lugar está en esas condiciones. Otros, por el contrario, tienen claras aspiraciones de mejorar, de encontrar trabajo y de tener una vivienda donde convivir con sus familias. Realmente estas personas que han roto los vínculos y que serían los que yo identifico como los homeless verdaderamente, ¿no? Los sin techo, aquellos que están fuera del sistema, por decirlo de otra manera. Y por último, la tercera pregunta es ¿qué hicimos con ellos o qué hacemos con esta población de las personas sin techo? Entonces también tenemos algunos números estadísticos que nos indican que en un periodo que es desde el 2009 hasta el 2014, cuando por exigencias del Tribunal Superior de Justicia el doctor Corti debió responder la cantidad de amparos que se estaban en ese momento tramitando en la justicia de la ciudad, el número que surgió de las estadísticas en ese momento era de 2.656 procesos de amparo por ese lapso corrido entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015, de los cuales teníamos alrededor de 2.636 sentencias cautelares que habían hecho lugar a las pretensiones y 1.661 sentencias definitivas. Si luego extendemos, ¿no es cierto?, hasta alcanzar al año 2017, abarcamos alrededor de 4.121 procesos de amparo. Y estoy dejando de lado el periodo corrido desde el año 2001, cuando en agosto, 22 de agosto, nunca me voy a olvidar, del año 2001, el doctor Gallardo dictó la primera sentencia en materia de amparo habitacional de los sin techo. Todavía me emociona cuando lo pienso. Fue el momento en que dijimos, esto tiene sentido, esto es algo. Bueno, luego fue confirmado por la Cámara, y luego, por supuesto, la doctora López Vergara fue una de las más principales propulsoras de estas iniciativas, en el sentido de que ella, con su excelencia académica también dictó las sentencias en ese sentido. Y en abril del año siguiente, del 2002, recuerdo que Horacio, que estaba en el Tribunal Superior y a quien yo había ido un día a hablar para decirle, Horacio, presten atención a esto, porque me llamó y me dijo, Graciela, hay sentencia y la sentencia es una sentencia favorable. En realidad era casi esto es una cuestión abstracta, pero al quedar firme la sentencia de Cámara era favorable.
Esto fue en el año 2002. Bueno, él es demasiado exigente. Yo me contento con que los resultados nos den la razón, ¿no? Es decir, yo creo que cuando uno la pelea así desde adentro, tenés que decir, bueno, si conseguí que por lo menos no los echen, esto está muy bueno. Después vino el 895 que dijo, quédense ahí, y no dijo nada, ¿no? Bueno, también seguimos discutiendo. Y como lo seguimos discutiendo a Alba Quintana, seguimos discutiendo a Kiefer Castro, y vamos a seguir discutiendo para siempre. Bueno, por último, para terminar, creo que las personas deben ser asumidas en su dimensión humana, deben entenderse quiénes son. Quienes tienen padecimientos mentales son para mí los más vulnerables de todos, porque ni siquiera son conscientes de su enfermedad. También las personas que sufren violencia doméstica, tenemos el caso de MES, que fue reconocido por el Tribunal Superior, el primer caso donde se aplicó una solución símil Badaraco o Veiga da Costa para una persona víctima de violencia doméstica. Las personas trans, que también se encontró un 1% en este relevamiento, pero que son muchas, que acuden para que nosotros también podamos intervenir ya que no consiguen trabajo. Y por último, ya respondí la tercer pregunta que yo misma me hice, y me dicen acá tiempo cumplido, así que muchísimas gracias por la atención. Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada, al doctor Horacio Corti, y muchas gracias a los miembros presentes, y bueno, un honor compartir la mesa con mis colegas y compañeros. Bueno, lo primero que voy a tratar también de ser breve, quizás algunos temas solamente presentarlos y continuar, y no voy a hacer referencia al censo porque estaban Horacio y ya hicieron referencia a los datos del censo para darle mayor celeridad. Cuando hablamos de problemáticas habitacionales en la ciudad de Buenos Aires, creo que lo primero que hacemos, o una de las cosas sustantivas a las que hacemos referencia, es a la disputa por el espacio urbano. Y cuando hablamos de la disputa por el espacio urbano y hablamos de problemáticas habitacionales, particularmente aquellos que son perjudicados en esta disputa, es decir, aquellos que no pueden elegir cómo y dónde habitar, aquellos que en realidad son los sectores bajos, los sectores populares, que disputan por poder habitar en la ciudad. Esto me parece que es un tema central que se vincula al derecho a la ciudad, pero que implica situaciones de disputa porque la ciudad trae asociada en sus localizaciones ventajas económicas, culturales, sociales, etc. En la ciudad de Buenos Aires hoy hay se calcula alrededor de 700.000 personas que padecen problemas habitacionales. O sea, 1 de cada 6 porteños de los que habitan en la ciudad de Buenos Aires. Esto es decir, que viven en conjuntos urbanos que están en situación de emergencia edilicia ambiental, que viven en conventillos, en villas, en asentamientos precarios, en estructuras precarias, en hoteles, que están amparados o bajo subsidios habitacionales, o sea que están en situación de calle. Además, en el último tiempo se dio un proceso de concentración de la propiedad en pocas manos, lo que se conoce como el proceso de inquilinización, en un contexto donde el parque habitacional de la ciudad creció. Entonces estamos hablando que hay 700.000 personas que tienen problemas habitacionales en una población de 3 millones de habitantes, en una ciudad que tiene el ingreso per cápita más alto del país, que además es uno de los más altos de Latinoamérica, y que además entre el 2007 y el 2015 multiplicó su presupuesto 8 veces, 923% fue el aumento. Si calculamos el último año, lo aumentó 3 veces y medio, ¿no? El primer año de la gestión de Larreta. Y si calculamos el último año el presupuesto sancionado, lo multiplicó 18 veces. Entonces, no estamos hablando de que hay un problema de recursos. Lo que estamos planteando es que hay un problema de desigualdad social, en todo caso. Específicamente cuando hablamos de las personas en situación de calle, es la cara, digamos, más cruda, más dura
del malestar de la ciudad, ¿no? del habitar en la ciudad. Las personas que viven en situación de calle, además de padecer esta situación de marginalidad, de estigmatización, del padecimiento y la crudeza de vivir en la calle, reciben además la violencia de un gobierno que los oculta y trata, nosotros está planteado en el CEPSO de subregistrar el número, pero invisibilizándolos. Pero además, esto genera una doble violencia: la violencia de la situación, la violencia de las propias instituciones, pero además, más grave aún, lo que hace es replicar y amplificar las estigmatizaciones que existen sobre las personas en situación de calle, y esto lo que va generando son condiciones para la violencia social, para aumentar esta situación. Entonces, no solo invisibiliza, sino también reproduce y amplifica estigmatizaciones que hacen más difícil abordar la problemática y generan mayor violencia social y discriminación respecto a esta temática. Hay dos cuestiones que yo quiero resaltar respecto a desde un sentido de las políticas públicas, porque nosotros como auditoría lo que hacemos es analizar, evaluar la gestión, además del uso de los fondos públicos, si se adecúan a sus objetivos, a las metas, la eficacia, la eficiencia de los programas en relación a lo que se propusieron y a sus metas presupuestarias. También evaluamos la gestión. Entonces, cuando miramos el abanico de programas que está destinado a abordar esta temática, lo que vemos es que las personas en situación de calle es la consecuencia de una política pública. Primero, porque se tuvo los recursos para resolverlo y no se hizo. Este no es un problema nuevo, me parece que eso es importante destacar, no es un problema coyuntural, es un problema estructural que pasan los años en la ciudad de Buenos Aires y se mantiene. Incluso el gobierno de la ciudad plantea que existe una cifra en los últimos años, siempre que oscilaba entre 700 y 870, el problema se perpetuaba, no se resolvía, y si uno evalúa el presupuesto destinado a los programas que tienen que atender la problemática, lo que ve es que los presupuestos crecen. Aunque durante el 2007 y el 2015 hubo un fuerte proceso de desinversión y subejecución. Voy a ir más rápido. Y otra cuestión que me parece destacar es que las personas en situación de calle, y esto no se trata de una discusión metodológica, sino que en el último año han aumentado, hay más personas que además, aunque el porcentaje es menor, que en el último año, en los últimos 2 años, empiezan a vivir en la calle por primera vez, con lo cual la consecuencia lógica es que el cambio de las políticas nacionales impactaron en la ciudad, complejizando y profundizando este fenómeno. Cuando vemos las cifras de pobreza, las últimas cifras de ayer del INDEC plantean que la pobreza en la ciudad de Buenos Aires subió del 9 al 14%. La desocupación llegó en términos generales en la ciudad al 10%, en el sur de la ciudad llega al 16,9% y la desigualdad aumentó. De acuerdo al índice de Gini, que mide la desigualdad, aumentó 2 dígitos, pero además hay análisis de que ha aumentado la desigualdad dentro de la misma pobreza, entre indigentes y pobres. O sea que nosotros hemos asistido en otras etapas muy tristes de nuestra historia a todo un proceso de complejización del fenómeno de la pobreza, donde se tuvieron que inventar nuevas categorías que pudieran dar cuenta de esto. ¿No? Bueno, muy rápido, solamente lo que quería decir es que los programas que tiene el gobierno de la ciudad, que están destinados a atender a esta problemática, no se adecúan a las necesidades de las personas que viven en situación de calle. Eso implica en parte el problema, o sea, los programas que están destinados a solucionar los problemas son parte del problema. Son soluciones, son dispositivos para atender la emergencia, fragmentados, erráticos, con soluciones discontinuas, que lo que hacen es, de alguna manera, tienden a reproducir la situación de padecimiento e incertidumbre de las personas que están en situación de calle, que alternan entre paradores, un hogar, un subsidio, la calle. Hay todo un entramado de dispositivos que, si uno analiza, ¿cuál es la eficacia de esta política pública? ¿Cuál es la eficacia de que el Estado destine tantos recursos
para atender esta problemática con todo este abanico de programas que tiene, pero además con la intervención de la justicia, con la intervención de las defensorías, con la intervención de la auditoría. ¿Cuál es la eficacia? Nosotros podemos pensar que existe ¿cuál es la eficacia de que toda esta población vaya y esté articulada en todo este entramado de políticas y de programas estatales institucionalizados? De alguna manera están institucionalizados dentro de estos programas, cuando están en estos programas. Y esto explica por qué hay personas que no quieren ser parte de este entramado, porque de alguna manera son dispositivos de control por el cual van circulando, ¿no? Dispositivo de control social que les permite morigerar el conflicto sin integrar realmente a la ciudad, sin garantizar el derecho. Hay distintos ejemplos, no los voy a dar, que no voy a poder. Simplemente les quiero decir que cuando nosotros auditamos en la ciudad de Buenos Aires, notamos esto. Tenemos muchísimas dificultades para acceder a la información. Cuando accedemos a la información, esta está fragmentada, segmentada, está inconclusa. Por ejemplo, los subsidios 690, las bases, solamente está anotado el titular. Entonces no tienen sistematizada cómo es la composición del grupo familiar, qué problemáticas tienen, por lo cual no se generan políticas, no están ponderadas los problemas y no se generan políticas específicas destinadas a resolverlo y a generar una coordinación integral para abordarlos. Lo mismo sucede con las familias en riesgo de situación de calle. No existe una base integrada, no existe, o sea, mucho menos podemos pensar que pueda existir una política para prevenir la situación de calle. Al contrario, lo que nosotros vemos es, pensando ya de un análisis más de lo que son las políticas públicas destinadas, o sea, cuál es la política habitacional destinada a las personas en situación de calle, lo que vemos es que se ha generado una focalización, donde la normativa ha ido tendiendo a reducir el nivel de la cobertura como un embudo. Y cada vez tiene que estar más la cercanía a la calle y el nivel de emergencia y la suma de vulneración de derechos es lo que le garantiza a la persona que está vulnerada poder acceder a alguno de estos programas. O sea, no solamente que los derechos se van concretando, que se vulneran cada vez, sino que además cada vez recae más en la persona que está padeciendo tener que demostrar la gravedad de su padecimiento para poder acceder a algún derecho. Y en este sentido, porque ya tengo que terminar, lo que podemos ver es que hay un gran desfasaje entre lo normativo, que consagra derechos en la Constitución de la ciudad, en la Constitución nacional, a través de la adhesión a los tratados internacionales, a través del artículo 75 de nuestra Carta Magna, un desfasaje muy importante entre lo que está normado y la realidad concreta, el acceso concreto. Ningún programa habitacional destinado a atender la problemática de la situación de calle finaliza o tiene como la resolución definitiva del problema, en términos ni de los usuarios ni en términos del Estado, de las responsabilidades del Estado. Bueno, me parece que en este desfasaje justamente es donde nosotros necesitamos generar políticas activas. Si nosotros pensamos que en cualquier proyecto, en cualquier política, en cualquier programa existe una matriz que está implícita de quién tiene que asumir la responsabilidad de los riesgos sociales en el sentido de que cuando una persona nace, dónde va a vivir, quién va a atender su salud, en su vejez, en la enfermedad. Bueno, ¿quién tiene que abordar estos riesgos sociales que se distribuyen de acuerdo al clásico modelo de Spin Anderson entre el mercado, la familia y el Estado? Si pensamos la política habitacional para las personas en situación de calle, lo que podemos ver es que el acceso a la vivienda prioritariamente se realiza a través del mercado, que la política habitacional que se destina a ellos es residual y que también algunos sectores medios, un segmento de los sectores medios diría, puede acceder a través de forma subsidiaria a través de créditos habitacionales o por algún crédito bancario. Bueno,
Simplemente para transmitir estas consideraciones, no tengo mucho más espacio y agradecer la invitación. Muchas gracias, licenciada Segura. Le damos la palabra a Horacio Ávila. Bueno, buen día. Estoy un poco mal de la garganta, parezco un locutor de radio con la voz como tengo, pero bueno, es lo que hay. Como se dijo, pertenezco al Proyecto 7, que es una organización que está compuesta por personas que estuvimos y que están actualmente en situación de calle. Agradezco al defensor Horacio Corti y a todos aquellos que componen la Defensoría por esta invitación, porque lo que tiene de importante para nosotros estar sentados acá, además de compartir el panel con estas grandes mujeres que trabajan y bastante por los derechos, es el hecho de que estamos sentados acá precisamente, que hace muchos años que las personas en situación de calle nos podemos sentar en los paneles y nos podemos sentar a dar nuestra voz, nos podemos sentar en lugares donde no nos estaba muy permitido quizás estar, o quizás no habíamos encontrado la forma de poder estar. Desde hace muchos años, como organización de lucha, nosotros venimos, en todo lo que se estuvo hablando hoy acá, de las dos compañeras que hablaron anteriormente, trabajando por los derechos vulnerados de las personas en situación de calle en general, no solamente aquellas a las que nosotros conocemos, que es una lógica quizás de algunas ONGs o algunas organizaciones que solo trabajan con aquellos con los que están acostumbrados a trabajar, aquellos que conocen, aquellos con los cuales se comunican. Digo esto porque nosotros tenemos actualmente el Centro de Integración Monteagudo, que es un lugar para hombres, el Centro de Integración Frida. Hace muy poquito estamos con el Centro de Integración Complementario Ernesto Che Guevara, y lo que hacemos desde hace muchos años es plantearnos nosotros mismos el por qué primero estamos en situación de calle, que no es una cuestión que tenga que ver con nosotros en lo personal. Siempre se nos ha tratado de hacernos sentir culpables de lo que nos pasaba, como responsables inclusive, como algo que estaba mal, que lo cual nos teníamos que sentir absolutamente con vergüenza y hasta incómodos por lo que nos estaba pasando, y como eso no les alcanza, en varias oportunidades crearon la UCEP, el RECEP, la WORCEP, para poder pegarnos y lastimarnos y encarcelarnos también. Pero bueno, frente a esas situaciones hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, la verdad que muchos de nosotros no se identificaba con la forma como nos llamaban, esto de indigentes, sin techo, de ambulantes, todos términos con los cuales la verdad que ninguno de nosotros se sentía identificado, más allá de que no estamos de acuerdo tampoco en esta cuestión de como parece que ahora que hay que identificar como distintas clases o niveles de pobreza, ¿no? Como indigencia, menos pobre, más pobre, por debajo, por arriba, como si alguno de los que estamos atravesando por esto le solucionara algo el hecho de que haya tantos niveles de pobreza, más que para que le sirve para justificar al Estado aquello que no está pudiendo solucionar, básicamente desde hace muchísimos años. Pero la verdad que nosotros no nos sentíamos cómodos con ninguna de esas definiciones. Lo primero que definimos que somos personas, y lo segundo que definimos es que estábamos atravesando determinada situación, en este caso la situación de calle, y de ahí nosotros nos empezamos a llamar a nosotros mismos personas en situación de calle, y teniendo en cuenta también que además esta problemática, desde nuestro punto de vista, humildemente, es el compendio del resto de las situaciones sociales existentes. ¿Por qué? Porque puede ser que yo no tenga trabajo, pero tengo un entorno, una familia o un lugar donde habitar. Puede ser que tenga un lugar donde habitar y tenga trabajo y no tenga familia. Digo, puedo hacer 15 combinaciones diferentes. En uno de nosotros está todo eso junto. Por eso es tan complejo y por eso es tan difícil trabajarlo. Un techo no soluciona nuestra problemática. Una habitación o una casa no soluciona nuestra problemática. Hay que trabajar mucho más en un montón de cosas, pero también entendiendo
porque en algunos lugares o algunas situaciones se piensa, y durante muchos años se ha pensado por nosotros, que nosotros deberíamos estar al margen, donde ir a distintos lugares donde algunos iluminados nos digan qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer además. Cuando además nosotros deberíamos aceptar eso sin entender el por qué primero estamos en la situación que estamos. Porque es una cuestión que el sistema provoca. Ninguno de nosotros, como hay estereotipos y creencias populares, alegremente ningún día se levanta y dice: yo hoy la verdad que tengo muchas ganas de irme a vivir a la calle. Como supongo que ninguno de ustedes lo va a hacer. Pero ojo, porque a cualquiera de ustedes le puede pasar. Eso es una realidad. Entonces, en esta cuestión donde el sistema nos deja afuera, totalmente, nos expulsa, de una manera, como dijo alguna de las compañeras, esto ya es una situación estructural, que hay que trabajarla no como una problemática social de emergencia, sino como una problemática social estructural, como son las villas y como son un montón de otras cuestiones que se deben trabajar. El sistema, después de expulsarnos, nos dice cuáles son las condiciones y de qué manera nos permitiría volver a ingresar, pero sin asegurarnos jamás la continuidad de eso. Entonces nosotros hace un tiempo dijimos: no, empezaremos a pensar nosotros, por nosotros mismos, cuáles son las formas en que nosotros estaríamos dispuestos, para que no nos vuelva a pasar, a trabajar para reingresar a este sistema y asegurarnos de que no va a tener la posibilidad de volver a expulsarnos, por lo menos no tan libremente y ni no tan alegremente. Y desde ahí nos planteamos una ley, la 3706, que rige en la ciudad de Buenos Aires del año 2010, que fue reglamentada 3 años después, en el 2013, y que inclusive de la justicia hubo varios fallos en los cuales se tomó determinados artículos de esta ley en desalojos y en algunas situaciones de familias que fueron desalojados o que estaban en situación de calle. Esa ley fue pensada, trabajada por nosotros, por las personas en situación de calle, con un montón de otros profesionales y gente que en distintas situaciones de esto de la complejidad que significa la vivienda en sí mismo, ¿no? Digo, educación, salud, no hay posibilidad de una vivienda, el concepto de vivienda para nosotros digna si no hay educación, si no hay salud, si no hay trabajo, y mucho menos si no es definitiva, ¿no? Entonces todas esas cosas fueron pensadas durante mucho tiempo con un montón de otros profesionales que sabían mucho más que nosotros de esto. Hay mucha historicidad que tiene que ver con la problemática, esto no es de ahora, como dijeron varias de las compañeras, esto lleva muchos años. Si ustedes ven los registros que vemos en la ciudad de Buenos Aires, en la época de la Rúa, el número era de 976 personas, o sea que hagan la cuenta ustedes cuántos años han pasado hasta el día de hoy para 876. Totalmente ridículo, ¿no? Primero, porque si la ciudad más rica de la Argentina no puede solucionar el problema durante tantos años de 876 personas, yo digo, bajemos la persiana y dejémosla de joder, ¿no? Entonces, digo, porque esta es la ridiculez de los números, de la disputa numérica. Una persona en situación de calle es vergonzoso para cualquiera de nosotros, como sociedad, acá y en cualquier parte del mundo. Pero a su vez, esta cuestión de los números y el dinero y los presupuestos, digo, no coincido un poco quizás con la compañera Cecilia en esto de que no se dedican muchos fondos. Se dedican muchos fondos, el problema es que no están yendo para donde tienen que ir. El año pasado se licitaron 15.000 frazadas para el operativo frío, sobre 876 personas. Algo no me está cerrando y yo no soy matemático, pero hagan la cuenta ustedes sobre esta cuestión. Esto es real, es comprobable. Alguien está afanando con nosotros. Alguien está robando con nosotros, con todas las situaciones de pobreza en general. Pero igual lo que quiero decir es que no es una cuestión de presupuesto. Los programas a los cuales, como mencionaba bien Cecilia, en nuestro libro La calle no es un lugar para vivir, hay toda una historicidad de esto, de programas y un montón de cosas desde el 90 en adelante hasta la actualidad,
Digo, ustedes pueden leer todas estas cosas, porque no sé cuánto tiempo me queda, pero estoy ahí. 5 me dijo. O me hizo buena onda o me dijo 5, no sé, una de las dos. 5, buena onda. En la cuestión de los recursos y los programas, son programas que están armados para situaciones de vida normal. Entonces, obviamente, ninguno de esos programas va a funcionar con ninguno de nosotros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como que ya las personas están predestinadas al fracaso de antemano, porque ni siquiera se puede cumplir con los requisitos. Como bien decía la doctora, el 70 y pico %, casi el 80% de la ciudad de Buenos Aires somos hombres solos, pero igual el 80% de la población en situación de calle somos personas solas, hombres y mujeres. Díganme ustedes, un solo programa de vivienda, ¿no?, a la que se pueda acceder, que sea para personas solas, construcciones de monoambientes, por ejemplo, ¿no?, desde el IBC, Procrear y todos los programas que puedan existir de construcción de vivienda. Mencióname uno solo que sea de construcción de monoambientes, donde no haya que tener un ingreso familiar doble y un montón de cosas. O sea, estamos en el horno, no nos podemos pensar dentro de la concepción de poder tener una vivienda digna y definitiva, porque no entramos, no nos va a dar nunca la posibilidad. Entonces caemos en un montón de hoteles. Hay alrededor de 175 hoteles en toda la ciudad de Buenos Aires, manejados por muy pocas personas, obviamente, donde las situaciones de hábitat son lamentables. O sea, hay muchas habitaciones que la mayoría de habitaciones en principio no tienen ventanas, son prácticamente internas. Ustedes pónganse a pensar en la ciudad de Buenos Aires, un día de 30 y pico de grados, ¿no?, en una habitación sin ventana, 3 o 4 personas, y díganme, con un baño compartido, la cocina compartida. Yo les voy a decir cuánto vale esa habitación, que es lo más terrible. Esa habitación está entre 7.000 y 8.000 pesos por mes. 7.000 y 8.000 pesos mensuales, ¿sí? No tienen regulación de parte de nadie, no hay organismos que regulen. Ustedes van a decir, ¿cómo no hay organismos? No hay organismos que regulen. ¿Saben por qué? Porque durante años y años, desde que esto era el régimen de hoteles de la ciudad, mucho antes de que existiera el 690, que fue el primer decreto de subsidio habitacional firmado por Tellerman en el 2006, después de nuestra huelga de hambre en Plaza de Mayo, durante 8 días, lo que había era esta cuestión de que el gobierno le pagaba directamente al hotelero. La CENAF, hoy la Secretaría de Nación, lo sigue haciendo de esa misma manera, ¿no? Ahora quiere cambiar la lógica, y en ese cambio de lógica está dejando infinidad de familias en la calle nuevamente. Digo, la CENAF como organismo, una habitación, la misma habitación que les estaba mencionando, ¿saben cuánto lo estaba pagando el año pasado? 15.000 pesos por mes. Ustedes me dicen, me estás cargando. No te estoy jodiendo, es la verdad. 15 lucas por mes. El la CENAF, o sea, nosotros, nuestros fondos, iban y le pagaban 15 lucas por mes al hotelero para una familia en una habitación que estaba un cajón de madera. Esas son nuestras realidades. Entonces, todo lo que hay es de este tipo de situaciones, este tipo de cosas. Nosotros creemos que hay otras formas, pero creemos también que es una decisión política, básicamente. Cualquier cambio que tenga que ver con cualquier problemática social, Nosotros somos una problemática que en determinado momento del año garpa. Políticamente hablando, garpa. Es una realidad. Y ahí es cuando por ahí pisamos un poquito más el acelerador, hacemos más cosas, hacemos un poquito más de quilombo. Pero la verdad es que nosotros solamente en la ciudad de Buenos Aires tenemos un promedio de muertes anuales de 100 personas. Y esto es real, obviamente, en muchas situaciones que no se dan tan solo en la calle misma, sino en organismos y hospitales públicos. Lo que se le pone en el certificado de defunción es muerte natural. Obviamente un paro cardiorrespiratorio es una muerte natural, pero la consecuencia no tiene nada de natural. O sea, la causa no tiene nada de natural. La causa son 20 años, 15 años, 18 años, 19 años en situación de calle. La consecuencia, y la cosa tiene que ver con que hay abuelos, ni hablar de lo que hablaba la doctora también, esta cuestión de las personas
con problemas mentales, ¿no? Nosotros en el Monteagudo y en el Trío tenemos muchos compañeros y compañeras que están con problemas mentales. Bueno, sería una larga discusión que no da para ahora, con 2 minutos que me acaban de pasar, de decir que es salud mental, ¿no? Porque si Trump y Macri son presidentes, podemos discutir largamente qué es salud mental, ¿no? Quiénes son los sanos y quiénes son los enfermos. Pero más allá de eso está la cuestión de es maravilloso cómo pueden convivir. El Monteagudo son 120 hombres. Es maravilloso como Maxi, como Jeremías y otros compañeros que tienen patologías graves, ¿no? Supuestamente con los certificados psiquiátricos pueden convivir con 120 hombres, y yo los veo sonreír con una sonrisa que realmente a mí me daría ganas de tenerla. Creo que son felices. Entonces me parece que también está la concepción de tener un poco la mente más abierta en relación a cuando elaboramos lugares y cosas, estrategias, programas, políticas para las situaciones más vulnerables. ¿Desde qué lugar las estamos elaborando? ¿Para quiénes las estamos elaborando? ¿Para la institución o para las personas? ¿Para quiénes trabajan las instituciones? ¿Para las personas, aquellas a quienes atienden? Perdón, lo avisé antes. ¿O para las instituciones mismas? Porque me parece que ese es el cambio básico de cualquier situación. Cuando las instituciones empiecen a trabajar para las personas para las cuales fueron creadas, con una concepción real de servicio en relación al cambio y la modificación de las situaciones más vulnerables, y eso se transmita y se vaya transmitiendo a todos los poderes, yo creo que ahí realmente es cuando existirá la concepción de que algo se puede cambiar. Mientras tanto, la verdad que vamos a seguir juntándonos a debatir sobre un montón de cosas y apostando a cambios que solos no se van a dar nunca. Así que nada, vuelvo a agradecer por estar acá sentado representando a mis compañeros y compañeras en situación de calle. Muchas gracias. Para dar cierre a esta mesa redonda, le vamos a dar la palabra a la doctora Patricia López Vergara. Me gustaría poder enlazar las emociones que han movilizado las charlas y las reflexiones de mis 3 compañeros antes que me toque cerrar este panel. Y porque las emociones en esta temática, y a medida que se va desgranando las preguntas y reflexiones con ámbitos tan distintos y experiencias tan distintas de las que los 3 venimos, me resulta particularmente mucho más rico que los paneles habituales, en donde ni que decir si solo hablan abogados, pero bueno, si solo hablan académicos. Bueno, esta riqueza me lleva a que tanto el inicio con Graciela y tu última charla, ella hablaba de esa ciudad desde Ítalo Calvino, la imagen de los lobos, que nos resulta, o sea, por lo menos me resulta fuerte, y lo que el lazo que Horacio decía respecto de los rótulos, a través de poner en un casillero, tiene un nombre, bueno, va a tal lugar, a tal estante, que han ido recibiendo quienes viven a la intemperie, más allá que se llamen sin techo o homeless o como quieran llamarles, y que puedan guarecerse con una lona, como en este momento está pasando en las familias que viven a la intemperie, luego el conventillo incendiado. Y uno diría, ¿cambian las cosas a través de los tiempos? Porque
los viejos veteranos de guerra en la guerra civil eran los Trump, no Trump del actual, sino con A, de vagabundo. En Francia, con una sigla SDNF, sin domicilio fijo en hacer, eran los antiguos clochards, que eran los cojos, el que cojea, que viene de los lisiados, los mendigos lisiados. Había hordas, ya a partir de la Edad Media, de mendigos lisiados que eran los vagabundos, los clochards. Bueno, lo que vos dijiste, digo, bueno, cómo cada época y cada momento va necesitando tener motes y rótulos en donde poner, quién sabe, aquello que le resulta más incómodo o más ignoto o más doloroso, que produce más escozor. Y uno diría, bueno, hemos ido mejorando, sí, ahora tienen por ahí los hoteles calamitosos que describía él, pero la verdad que uno puede recordar frases de cierto darwinismo social que con total tranquilidad. Por ejemplo, Herbert Spencer decía, la intervención del Estado a favor de los débiles, los pobres, los desheredados, contribuye a la degradación de la especie humana. La ley de la naturaleza es permitir piadosamente que estos pobres mueran dejando su lugar a los más aptos. Material del darwinismo 8 años antes que Darwin. Bueno, hoy uno puede decir, uy, qué horror. Creo que lo que pasa dejando morir a los chicos del Paco, por ahí no lo van a decir en estas palabras, pero en los hechos que lo que cuenta no hay mucha diferencia. No es que vengo a hacer una reflexión pesimista, estamos igual, nada mejora, pero a veces por ahí nos engañamos o nos queremos consolar a nosotros mismos diciendo, bueno, hoy con todos los tratados internacionales a favor de la gente, el derecho a la vivienda consagrado en nuestra Constitución y en los tratados, y sí, por ahí desde el deber ser que intenta plasmar la norma, hay una mejoría, un cambio, pero respecto de la realidad, que es mucho más incontrastable, a mí lo que me lleva a pensar es que toda esta temática está inscrito en la violencia. Esa violencia que últimamente muchísimas sentencias que he tenido que sacar con esta temática son o mujeres inmersas en la problemática de la violencia de género, y tampoco la violencia como patrimonio de las mujeres, porque también vemos muchísimos ancianos, varones, sometidos al mismo flagelo de la misma violencia, que aunque no sea de género, es por ahí violencia por este pseudo tabú nuevo del posmodernismo que ve que lo maravilloso es la juventud y que los ancianos cuanto menos se vean mejor, releguémonos y que no molesten, si es posible. Así que, ¿por qué me paro en la violencia? Porque si bien la ley, por ejemplo, para la protección de las mujeres, la 26.485, define, incluso hasta sistematiza, fíjense qué horror que ha tenido que, como analíticamente, habla que está la violencia laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia mediática, como medios, y que los tipos de violencia puede ser física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y simbólica. Sí, está todo muy bien sistematizado. No sé si esto nos ayuda a erradicar la violencia, porque en realidad, bajo el marco, un sociólogo y matemático noruego, Johan Galtung, había como un triángulo de la violencia, y esta que es la que en general vemos y que está sistematizada en la ley y todo, sería la violencia directa, es la
la punta del iceberg que es más fácilmente reconocible, pero no es la no es la madre del problema. Está también inserto dentro de una violencia estructural y una violencia cultural, y creo que sin el soporte de esas dos que conducen a la pobreza, no asistiríamos a todo lo que se ve en la calle, que para mayor agravio lo hemos naturalizado. Ya eso forma parte del folclore urbano o de la visual urbana. Así como está el cartel publicitario, está la gente que duerme en la calle, está todo. Y caminamos por la calle, esa naturalización los ha tornado invisibles, porque si fueran más visibles no podríamos naturalizarlo de esa manera. Y aquí, más allá que es una frase poética y que las palabras a veces son fuente de malentendido y otras veces son maravillosos acercamientos entre nosotros mismos, en su momento yo lo pongo como epígrafe en las sentencias en estas temáticas, que es que el tomar con naturalidad la pobreza y la exclusión acoraza el corazón y opaca la inteligencia. Más allá de la ternura y el calor de este acoraza, pone una coraza en mi corazón, rescata ambas márgenes, tanto lo emocional como que opaca la inteligencia, también lo racional, o sea, completa la gravedad y el pavor de lo que esto significa. Y no sé si vos que has hecho mucha más carne que nosotros, porque para nosotros por ahí, en cualquier momento podemos estar, tal como él decía, no somos nadie ajenos. Además, bueno, también con los fenómenos climáticos que han habido, puede venir el terremoto de México, o pueden venir estos huracanes nuevos, y hasta el más pintado puede terminar en la misma situación. O sea, está bien, nosotros ni siquiera hemos necesitado esos factores climáticos para que nuestros hermanos estén desamparados en la calle, pero esta violencia estructural, que es como este matemático y sociólogo noruego la describe como la suma total de todos los choques incrustados en las estructuras sociales y mundiales y cementados y solidificados de tal forma que los resultados injustos, desiguales, son casi inmutables. Reparo estos verbos que usa, pues están cementados, solidificados, y es un choque incrustado, que no son palabras que los que escribimos sentencias solemos usar. Yo me he esforzado en las últimas y le he puesto en mis sentencias, tenemos que escribir los jueces con palabras sencillas, que entremos al mundo de los que son los destinatarios de nuestras sentencias. Y a mí me ha llevado por ahí más tiempo escribir pensando, me van a entender, lo tengo que poner sencillo, porque claro, tanto nos acostumbramos a hablar técnicamente, no creo que sea para hacernos los interesantes, sino porque muchas veces una palabra dicha técnicamente resume no tener que explicar en 10 palabras más un concepto. Pero yo escribía y yo decía, bueno, este es Homero, y yo me preguntaba, pero y somero por ahí no es una palabra que para mí me parece sencilla, y por ahí no me entienden. Bueno, esto que estoy diciendo, que parece una digresión de todos los, un poco caótica como soy siempre cuando hablo, que hablo muchos temas en muchos frentes a la vez, pero es que están todos implicados en lo que estoy diciendo. Estas palabras que recién resalté, como las decía, lleva a que un poco también lo que dijo ella, Cecilia, habla de la desigualdad social, y por eso es violencia, porque esto que parece inmutable, además, tiene como un distractor, como que distraídamente, el soporte de la violencia cultural, y entonces bajo esos símbolos
que pueden ser tanto matemáticos, sociológicos, religiosos, lingüísticos, simbólicos, que pueden formar parte tanto de los desfiles militares, de las cruces, de las medialunas, no las medialunas para comer, obviamente, ¿no? Bueno, todos esos símbolos son el distractor que hace que se acepte y se naturalice la otra violencia, la violencia estructural. Entonces todo funciona en una amalgama perfecta para que nada cambie y todos permanezcan con el dolor de esta vida en esta situación. Yo voy a terminar esta charla con unas líneas escritas para el señor Larreta sobre este tema, porque está también, la gente ya desahuciada, cansada, agotada, abandonada, desesperanzada, ni quiere ir a pedir los manguitos que le van a dar, y no, porque con los 4.000 del decreto tal, ya hasta se vuelven expertos, ya hablan del 690, ya se han vuelto casi legisladores en pos de que ese dinero no me alcanza. Entonces entra la discusión, no, pero para acceder a la vivienda el juez le dio la orden, pero ese dinero no alcanza. Entonces, inscripto en esa problemática, le puse un epígrafe distinta al que conté hace un rato sobre acorazar el corazón, que era una frase de Murakami que decía que como vivimos en un mundo tan cómodo, nuestra sensibilidad ha languidecido. Dentro de esa reflexión yo escribía esta orden cautelar, que decía: esta orden cautelar importaría un catálogo de ilusiones si el gobierno no aportara lo necesario para acceder a la vivienda de XX, la persona que está acá, ante la especialísima situación que atraviesa el actor. Permanecer un ser humano meses a la intemperie, sin una solución a ese drama, evidencia una invisibilización por parte de aquellos que están obligados a paliarlo o morigerarlo, porque solucionarlo nunca se va a solucionar desde una mano de un top dog que está ahí arriba. Lo digo en inglés porque si digo el perro de arriba parece distinto, suena hasta más agraviante. La prolongación en el tiempo de este contexto de desamparo para estas familias no solo equivale a una degradación, sino también que les pone una situación de violencia especialísima ante niños, ancianos y personas con discapacidad. Acá voy a hacer una digresión. Yo no voy a hablar como en el 75 de la Constitución, que a las mujeres nos pone junto a ancianos, niños, discapacitados. Ese fue un desliz que en la Convención, cuando se reformó la Constitución en el 94, nos advirtieron que si querían hacernos un favor a las mujeres, no era la mejor manera juntarnos como niños, ancianos, discapacitados. Bueno, así que por eso excluí de aquí específicamente a las mujeres. Cuadro mucho más grave en tanto no es violencia de género, ni tampoco sexual, ni exclusiva de las mujeres, sino violencia estatal, porque no se provee la salida a la calle a este grupo humano. La problemática de autos pareciera haberse convertido en una naturalización del sufrimiento y la degradación de la humanidad, de lo cual esta magistrada no puede convertirse en cómplice. ¿Acaso, en palabras de Murakami, citado el epígrafe, será que como vivimos en un mundo tan cómodo, nuestra sensibilidad ha languidecido? Me lo pregunto. A través de esta medida se busca por todos los medios apelar al cumplimiento de lo más sagrado que una ley tiene, que es velar por la dignidad humana. Creo que eso encierra todos los conceptos que hemos venido de distintos ámbitos y experiencias hablando en esta mesa. Y no es que yo pueda dar, ni ninguno podamos dar una solución en tanto
para mí, esa violencia estructural apoyada en esa violencia cultural no puede ser desde el ámbito de los derechos humanos como arma que nos han suministrado, por lo menos en el mundo en que yo me muevo, que en la tarea en la que tengo que velar para ayudar a que esto se vaya atenuando hasta desaparecer algún día. Buenos días y gracias. Muchas gracias a todos.